Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos un nuevo trimestre y un nuevo proyecto, Pablo y los Efesios. Leemos para memorizar en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento de Pablo, Efesios capítulo 3 versículo 13, y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones. Los efesios se sienten tentados al desánimo. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron, aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo, en los materiales de construcción de un templo, en la esposa de Cristo y en un ejército bien pertrechado. Desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios, de unir todo en Cristo Jesús. Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Son llamados hijos de Dios. Pablo, evangelista en Éfeso. Leamos Hechos capítulo 18, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250.000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarcaba gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. En los días de Pablo, la provincia disfrutaba de un periodo de crecimiento y prosperidad al ser una ciudad portuaria. Si bien la gente de la ciudad adoraba a muchas deidades, adoraban a Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad. ¡Qué falsa idolatría! Para ellos era suprema. La adoración a Artemisa era el centro de las ceremonias cívicas, los juegos deportivos y las celebraciones anuales. Los romanos denominaban Diana Artemisa. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 24. Posteriormente, Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje misionero y se queda allí por 3 años. Hechos capítulo 20, versículo 31. El apóstol dedica un tiempo sustancial a Éfeso con la intención de dar un fundamento sólido al cristianismo allí. Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Entremezclar los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos decididamente es una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Cuando la noticia recorre las calles de la ciudad, el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. El acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y, sacando la cuenta de su precio, hallaron que de 50.000 denarios, 50.000 días de trabajo, junto con los demás residentes de la ciudad. Los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. Un motín en el anfiteatro. Leamos Hechos capítulo 19, versículo 23 al 26. El testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad. El turismo centrado en el templo de Artemisa. ¿Y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares y cada uno de 18 metros de alto, de mármol de Paros, un mármol blanco puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de estos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro,
lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, es decir, ellos se lucraban de los dioses falsos que hacían. Demetrio el platero mandó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieran frenéticos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro, con capacidad para unas 25.000 personas. Allí continuó la conmoción con 2 horas continuas de gritos: Grandes Diana de los Efesios. Hechos capítulo 19, versículo 34. Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo alienta a los efesios y les dice en Hechos capítulo 20, versículo 24 de la siguiente manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchar la carta a los Efesios. Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares, en las iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. ¡Qué gran maravilla! Tener una carta de disposición y que venga dirigida a ti personalmente, eso es fabuloso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares, iglesias, se había multiplicado. Para esos primeros creyentes debió de haber sido un evento importante tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, el apóstol fundador, de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol, dirigida especialmente para ellos, como lo sugiere la misma epístola. El grupo reunido probablemente incluía miembros de la familia anfitriona, padre, madre, hijos y esclavos. En ese momento, un hogar también incluía a otros, mandantes, personas libres que dependían del jefe del hogar para su manutención, e incluso clientes, por lo tanto, posiblemente también estuvieran presentes, así como miembros de otros hogares. Además del bosqueo de la carta que aparece a continuación, lee toda la epístola, preferiblemente en voz alta. Te llevará unos 15 minutos hacerlo. ¿Qué temas resuenan a través de la carta como un todo? Saludo inicial. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 1. Número 2, bendición introductoria. Número 3, oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Número 4, una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Número 5, Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Número 6, Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Número 7, Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Número 8, conserven la unidad de la iglesia, inspirada por el Espíritu. Número 9, anden en vida nueva y fomenten la unidad. Y número 10, anden en amor, luz, sabiduría. Y número 11, practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Y número 12, manténganse unidos, la iglesia como el ejército de Dios. Número 13, la carta trae un saludo final. Efesios en su tiempo. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 23 al 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor. Efesios capítulo 1, versículo 1. Hacia la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes, los gentiles. Efesios capítulo 3, versículo 1. Lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol. Hacia el final de la carta, nuevamente se refiere a su encarcelamiento y concluye con palabras personales. Si bien algunos eruditos niegan que la carta haya sido escrita por Pablo,
Es importante notar que la epístola claramente establece a Pablo como su autor. La mayoría de los cristianos aceptan, y con razón, que Pablo es el autor. Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión. Escribe también Colosenses, especialmente en Colosenses capítulo 4 versículo 7. También escribe la carta a Filemón. Además parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. Se cree que Pablo escribió Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de tu atención es amplio. Aborda un gran lapso, comenzando con las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo. Efesios capítulo 1 versículo 4. Y reflexiona ampliamente sobre los grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Efesios, una carta colmada de Cristo. Leamos Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan, para que llegado el tiempo reuniera en Cristo bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y así lo hizo al crear la iglesia, como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino, para señalar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. Como proclama Efesios capítulo 1 versículo 9 y versículo 10, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Pablo emplea la frase en Cristo y similares más de 30 veces, y en todas partes exalta a Jesús. Cuando leas la carta, presta atención a estas frases y mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso, al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Cuando utiliza la palabra iglesia, del griego eclesia, en la carta quiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación local. La estrategia principal que usa es hablar de la iglesia. Lo hace utilizando metáforas vividas y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Número 1. La iglesia como cuerpo. Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23. Número 2. La iglesia como edificio o como un templo. Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22. Número 3. La iglesia como esposa. Efesios capítulo 5 versículo 22 al 27. Número 4. La iglesia como ejército. Efesios capítulo 6 versículo 10 al 20. Cada una de estas imágenes a su manera revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. En la iglesia de la que eres parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios está reuniendo una comunidad transnacional y multirracial y transcultural. Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 7 dice el mensaje de los 3 ángeles, que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Cristo Jesús. Les habló Flavio Martínez desde la Iglesia Remanente La Selva, una iglesia sin fronteras para el mundo. Hasta la próxima.